de una manera que ni siquiera te imaginas. Y bueno, queremos en esta mañana primeramente decirles que estamos contentos y gozosos de poder estar una vez más en la casa de Dios. La Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y estamos muy felices de poder estar cada domingo con ustedes, recibiendo y escuchando la palabra de Dios. Y quiero continuar en esta mañana con esta colección de enseñanza que hemos iniciado hace 2 semanas atrás acerca de fortalece. Repite conmigo: fortalece. Y hablamos primeramente de fortalecer nuestra vida. Hablamos que una de las cosas que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que fortalecer es nuestra vida íntegra. Hablábamos que la integridad es mejor que el talento. Hablábamos que en ocasiones nosotros no transformamos, no buscamos un cambio y estamos dentro de la iglesia con una doble vida o una doble moral. Y una de las cosas más importantes que nosotros como creyentes estamos llamados a hacer es tener una vida íntegra. Hablábamos que cada uno de nosotros debemos de buscar un evangelio que cada día transforme nuestra vida, nuestra mente, transforme nuestro corazón. Pero también hablábamos que la integridad es lo que nos va a mantener. Y la segunda cosa que nosotros tenemos que fortalecer es nuestra mente. Repite conmigo: mi mente. Y la mente tiene la capacidad de hacernos pensar cosas que no son, cosas que no existen. ¿Y por qué no decir esto? La mente también tiene la capacidad de poder engañarnos. Es por eso que una de las cosas que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, debemos de fortalecer y debemos de madurar es nuestra mente. Porque esta mentecita, cuántas cosas no se imagina día con día. Así que quiero que vayamos a la Biblia, a Efesios capítulo 4, versículo 22 de la versión NTV, dice lo siguiente: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. ¿Qué estamos viendo acá? Integridad, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Primero lo que Efesios, el apóstol Pablo, hablando en esta carta, dice: tenemos que deshacernos de la vieja naturaleza. Tenemos que deshacernos de la naturaleza pecaminosa. Integridad, repite conmigo: integridad. Versículo 23 dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Repite conmigo: en esta mañana voy a permitir que el Espíritu Santo renueve mi mente. Y quiero enseñarte esto. Una mente que está renovada constantemente es una mente que constantemente está buscando un arrepentimiento. Puedo repetirlo. Una mente que constantemente está siendo renovada es una mente que constantemente está buscando un arrepentimiento. Hablamos de integridad. Integridad no es perfección, pero integridad es transparencia. Y alguien que está buscando constantemente integridad es porque constantemente se está arrepintiendo. Entonces, integridad nace con un arrepentimiento. Y el arrepentimiento nace o produce, mejor dicho, una transformación de nuestra mente. Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: renovados vuestro entendimiento. Ahora, veamos entonces, repite conmigo: hoy voy a cultivar
una mente bíblica. Pero ¿cómo cultivamos una mente bíblica? Ese es un principio que hemos hecho un rema en nuestra casa. ¿Cómo nosotros cultivamos una mente bíblica? Primeramente, para cultivar una mente bíblica, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar la palabra. Segundo. Tercero, y aquí le agregué una ya, hablar la palabra. Y cuarto, accionar en la palabra. Repite conmigo, hoy voy a escuchar la palabra. Voy a meditar en la palabra. Voy a creer la palabra. Voy a hablar la palabra y accionar en la palabra, moviéndonos en la palabra. Y es la manera en que nosotros vamos a poder cultivar una mente bíblica. Porque la mente bíblica no solamente es tener un conocimiento. Porque ¿cuántas veces no vemos dentro de la iglesia o fuera de la iglesia personas con el conocimiento de la palabra, pero alejados de la vida que la palabra de Dios dice que tenemos que vivir? Porque la vida cristiana no se trata de un conocimiento únicamente. Por eso la palabra o la mente bíblica se cultiva escuchando la palabra, meditando la palabra, creyendo en la palabra, hablando la palabra y moviéndonos en la palabra. Vayamos a Isaías capítulo 26, versículo 1 de la Reina Valera. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levanta su Biblia o encienda su Biblia. Hoy en día podemos decir, trae tu Biblia o enciende tu Biblia. Isaías capítulo 26, versículo 1 al 4. Y dice lo siguiente: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Abrid las puertas y entrará la gente justa. El contexto es que el pueblo de Judá estaba siendo esta palabra que Isaías dice en el capítulo 26. El contexto es que Judá, es una palabra profética para Judá, porque Judá estaba siendo perseguida por Damasco. La Biblia dice que los muros y las puertas eran destruidas. Entonces Dios en Isaías 26, versículo 3 al 4, Dios da una palabra profética. Una palabra profética a una ciudad que estaba siendo destruida. Una palabra profética a una ciudad que sus muros estaban siendo derribados. Una palabra profética a una ciudad, escucha esto, que sus puertas estaban siendo derribadas. A veces nuestra vida tal vez se encontrará como Judá, con problemas del día a día, con circunstancias del día a día, con persecuciones, con pensamientos. Pero la Biblia da una promesa. En Isaías 26, versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz a cuyo pensamiento, repite conmigo, pensamiento. Mira, guardarás paz, pensamiento. Pero me encanta lo que sigue. ¿Ya está ahí? En ti persevere, porque en ti ha confiado. Quiero enseñarte lo siguiente y quiero que apuntes esto. La mente se alimenta de lo que vemos, lo que escuchamos, lo que percibimos y lo que hablamos. Una vez más lo repito. La mente se alimenta de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que percibimos y lo que hablamos. Por eso Dios le da a Judá esta palabra profética: tú guardarás en completa paz cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Repite conmigo, la Biblia siempre
tendrá palabra que nos llevará a guardar nuestra mente. Cuando la Biblia dice, tú guardarás en completa paz cuyo pensamiento en ti persevere. La pregunta que hoy tienes que hacerte es, ¿en dónde están perseverando mis pensamientos? ¿En dónde estoy confiando y metiendo mi mente? Porque si nuestra mente no está guardada en el lugar seguro, créeme, tu mente es un peligro. Tu mente es un caos. Tu mente puede engañarte, puede confundirte, puede desviarte. Entonces, cuando la Biblia dice que Él guardará, apunta a esto. Guardará significa proteger, significa mantener, significa custodiar, significa perseverar, significa liberar. O sea que la Biblia dice, si tú guardas, si tú perseveras, si confías en mí, voy a proteger tu mente. Voy a mantener tu mente custodiada. Voy a perseverar tu mente y voy a liberar tu mente. En completa, tú guardarás, proteger, custodiar, liberar. Completa nace de la palabra shalom. Y el shalom en el original significa paz. Pero no solamente significa paz. Shalom significa una completa paz. Lo que significa que mientras nuestro entorno esté en caos, esté en contienda, esté en declive, tú guardarás en completa paz. Hay un rema acá. Repite conmigo. Caos en el exterior y paz en el interior. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. En otras palabras, cuando dice la Biblia, tú guardarás en completa paz. Es decir, Dios no solamente tiene paz para un momento, Dios tiene reservas de paz para cualquier momento. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nuestra mente no está, escucha, en un descanso. Y quiero decirte algo. El Espíritu Santo hoy quiere llevarte y quiere enseñarte a que tú vivas en una completa paz. Es más, pregúntale al de al lado, ¿tienes completa paz? O en este momento seguramente estás pensando, ¿qué voy a comer saliendo de este lugar? Porque sabes algo, cada vez que Dios quiere renovar tu mente, van a haber distractores. Cada vez que Dios quiere cambiar tu mente, van a haber desenfoques. Porque el enemigo nunca va a querer que tú escuches la palabra. Por eso, cuando venimos a la iglesia ponemos, ya van 15 minutos y el pastor apenas lleva 2 hojas. ¿Cuánto será que va a tardar el servicio? ¿Qué voy a hacer acabando? Como que hace frío, hace calor. ¿Sí me estoy explicando? Siempre van a haber distractores. Es más, cada vez que Dios quiera renovar tu mente, Dios va a usar un distractor. Por ejemplo, yo ya aprendí a apagar esas voces y aprendí a discernir y que el enemigo no me robe el enfoque. Escucha esto. De la asignación o del propósito de lo que tengo que hacer. Cuando tu mente no está en completa paz, que es una paz en un problema, pero también una reserva. Cuando tu mente no está guardada, no está custodiada, no está protegida, no está vigilada. Pero por ejemplo, yo sé y sé que sé, hoy en la mañana estaba todo bien, hicieron el check de todo, de la alabanza, de la pantalla, de las luces.
Pero precisamente un minuto antes o segundos antes, ¿qué sucede? Se va la luz en toda la colonia, lo que produce un apagón de únicamente 30 segundos. Pero 30 segundos bastaron para que la computadora de la transmisión se le dañara el disco duro y no se pudiera prender. Y entonces estaban atrás los muchachos tratando de resolver y de que se pueda proyectar las frases y versículos y no se pudo. Pero ¿sabes cómo se llama eso? No es casualidad, porque cada vez que Dios quiere renovar la mente de alguien, el enemigo se va a levantar para que la mente no sea cambiada. Por eso es que dentro del servicio hay distractores. Por ejemplo, vienes al servicio con gozo y de repente te ponen en un lugar, es que aquí da el clima, es que no me gusta en medio. Y ya te perdiste de lo que Dios quiere hablar. Así que no te distraigas. Y la pregunta es, ¿tu mente está en descanso? ¿Tu mente está guardada? ¿Tu mente está confiada? Tan fácil y sencillamente. Pregunta, ¿cuántos dicen, dormí, pero no descansé? ¿A cuántos les pasa? Levante su mano. Dices como que sí dormí, pero no descansé. ¿Sabes por qué? Muchos, o cuando tu mente está atribulada, tu cuerpo no descansa. Cuando tu mente está atribulada, tu cuerpo no descansa. Es más, sueñas, te levantas. ¿Pero por qué? ¿Por qué duermo y no descanso? Porque seguramente tu mente está atribulada. Ahora, veamos lo siguiente. Para poder fortalecer la mente, tienes que reconocer las voces y los enemigos que nos están atacando. Vayamos a Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38 dice lo siguiente. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, hablando de Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió ¿en dónde? ¿En dónde? ¿Está ahí? Esta tenía una hermana que se llamaba ¿cómo? La cual sentándose a los pies de Jesús, oía ¿qué? Su palabra. Pero Marta se preocupaba, repite conmigo, Marta estaba distraída con muchos quehaceres. ¿Por qué no puedes recibir la palabra hoy tal vez? ¿Por qué te cuesta congregarte? Y de lado, porque estás distraído con muchos quehaceres. Dijo el Señor, María le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Versículo 41 dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, o sea, corrompida, distorsionada, con muchos pensamientos. Estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este es el claro ejemplo de una persona que está distraída, de una persona que su mente está turbada. Marta había invitado a Jesús. Escucha esto. Y Jesús estaba en la sala. Primer principio. No todo el que recibe a Jesús disfruta de Jesús. ¿Estaba quién? ¿Quién estaba? Imagínate Jesús en la sala de tu casa, hablando con María y tú distraído. Es que no puedo atenderlo porque es una limpieza, tengo que hacer esto y aquello y no sé qué. Primer principio. Repite conmigo, Jesús
estaba en la sala. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Adentro o afuera? ¿Dónde está Jesús en tu vida? ¿Afuera o adentro? Entonces, ¿por qué lloras? Entonces, ¿por qué te ofendes? Entonces, ¿por qué permites que tu mente sea engañada? Primer principio, no todo el que recibe a Jesús disfruta de Jesús. Marta había recibido a Jesús en su casa, pero no estaba disfrutando de Jesús. Muchos de nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero estamos tan distraídos que no podemos disfrutar lo que Jesús está haciendo en nuestra vida. Segundo principio, y quiero que notes lo siguiente: no se trata solo de que Jesús esté sentado, se trata de que estemos sentados donde Él esté. Porque el enemigo, si no puede evitar que aceptes a Cristo, Él va a evitar que disfrutes a Cristo. Una vez más lo repito: el enemigo, si no puede evitar que aceptes a Cristo, puede evitar que no disfrutes a Cristo. Vayamos a Salmos 85, versículo 8, y dice lo siguiente: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Una vez más, y le voy a esperar para que lo leamos juntos. Salmos 85, versículo 8, Reina Valera. Cuando llegue ahí, dígame amén. Miren la importancia de escuchar lo que Jesús está hablando. ¿Ya está ahí? Lo leemos. ¿Qué dice? Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Porque hablará ¿qué? ¿A quién? ¿A quién? Paz a su pueblo y a sus santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Hablará paz a su pueblo. Repite conmigo: paz a su pueblo y a los santos. La palabra de Dios siempre viene para traer paz. La palabra de Dios no solamente viene para confrontarte, viene para advertirte. Hablará paz a su pueblo y a los santos. Pero wow, me sorprende lo que dice más adelante: para que no se vuelvan ¿a qué? En otras palabras, aquel que no sabe oír la voz de Dios comete locuras. Y al lado, no cometas locuras. Todas las malas decisiones que hemos tomado son consecuencia de que no hemos escuchado la voz de Dios. Porque claro, la voz de Dios no trae confusión. La voz de Dios trae claridad. Al único que Dios confunde es a sus enemigos, no a sus hijos. Porque sabe que Dios confunde ¿a quién? ¿A quién? A sus enemigos. Entonces, si tú estás confundido, ¿eres un enemigo de Dios o qué? Repite conmigo: la voz de Dios siempre va a traer claridad. Así que primeramente veamos esto. Cuando tú dices: es que Dios me dijo, pero estoy un poquito confundido. Sí, estás confundido porque no es Dios. Dios es claro. Dios es claro. Repite conmigo: Dios es claro. ¿Qué más? Entonces vemos que Marta estaba afanada. Y te digo algo de parte de Dios, iglesia. Te conviene oír la voz de Dios. Te conviene oír la voz de Dios. Así que hoy, si algo tenemos que hacer y saber, es discernir las voces
incorrectas y escuchar la voz de Dios. Te digo algo, te conviene oír la voz de Dios. Porque sin la voz de Dios hacemos locuras. Vemos en la Biblia cuántos personajes no cometieron locuras. O cometieron locuras, perdón, por no escuchar a Dios. Por no escuchar la voz de Dios. ¿Sabes algo, iglesia? A veces nosotros buscamos gente que no nos conoce para decirnos lo que nos conviene. No busques personas que te digan que no te conocen para que oigas lo que te conviene. Yo posteaba algo ahora en estos días y ponía: busca gente no solo que te abrace físicamente, sino espiritualmente también. Ay, es que este es mi amigo porque siempre me dice lo que yo quiero escuchar. Estás equivocado. Estás equivocado. Aprende a escuchar la voz de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Repite conmigo: el que no oye a Dios comete locuras. En otras palabras, anota lo siguiente: el que no se relaciona con Dios y su palabra confunde herejías con la voz de Dios. Lo repito una vez más: el que no se relaciona con Dios y su palabra confunde herejías con la voz de Dios. Veamos un ejemplo. Saúl era es considerado o etiquetado como uno de los ¿qué? Peores reyes. Saúl tenía un líder, un mentor que se llamaba ¿cómo? Samuel. Entonces Samuel o Dios a través de Samuel le manda un mensaje y se enoja con Saúl. Y en ese momento entra un Selad. Los Selad en las Biblias significa un tiempo de silencio donde Dios habla o susurra para dar dirección. Eso es lo que hubo, un Selad. Dios ya no hablaba. Dios está presente. ¿Ok? Dios nunca está ausente. Pero escucha esto: no pretendas que Dios te siga hablando si no has obedecido lo que Dios te dijo en un principio. Entonces Saúl no había obedecido lo que Dios había dicho que tenía que hacer. Entonces dice la Biblia que Samuel muere. Y ¿sabes algo? Dice la Biblia que Saúl buscó ¿a quién? ¿A quién buscó? A un medium, o sea, un hechicero, un brujo, para poder hablar con Samuel. Imagínate, el rey buscando un brujo para hablar con un muerto, cuando la Biblia dice que no se puede hablar con los muertos. Entonces, el medium o el brujo aparentemente habla con Saúl. Pero me encanta porque aún el demonio le dice a Saúl: ¿por qué me despiertas? O sea, aún el demonio dice: ¿por qué me molestas pues? Pero no era Dios, era un demonio que le estaba hablando. ¿A quién? A Saúl. Entonces, el que no se relaciona con Dios y su palabra confunde herejías con la voz de Dios. Hay cosas que piensas que son Dios y realmente no son Dios. Probablemente es un medio en el que te está hablando. Repite conmigo: Dios sigue hablando. Y quiero que anotes esto: Dios habla a través de su palabra. ¿Ya está? Dios habla a través de su palabra
habla a través de experiencias, habla a través de sueños, habla a través de intimidad, habla a través de visiones, habla a través de encuentros con Él. Claro que sí. Dios habla a través de predicaciones. Dios habla con una voz audible. Dios habla con una visitación. Repite conmigo. Dios habla a través de su palabra, experiencias, sueños, intimidad, visiones, encuentros con Él, predicaciones, voz audible y visitaciones. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Ahora, para poder fortalecer nuestra mente, debemos de aprender a reconocer la voz de Dios. Porque voy a repetirte, la mente tiene la habilidad de confundirte como tú no te imaginas. ¿Sabes algo? Mucha gente a veces se retira de la iglesia porque su mente lo ha engañado en cosas que no son y que han pensado que son. Amén. Repite conmigo, la mente juega un papel muy importante en mi vida. Por eso discierne. Voy a ponerte el ejemplo de algo. En una ocasión, de vez en cuando, hay una persona que es un sordo mudo y asiste a la iglesia. Y de verdad, gloria a Dios por la tecnología, porque es a través de la pantalla en que este hombre puede recibir la palabra, por los versículos, por las frases que se leen. Y pues evidentemente, ignoro cómo se llama, no recuerdo cómo se llama el lenguaje de amor y el lenguaje de señas. Pues yo no sé ese lenguaje de señas. Y la única manera en que este hombre se puede comunicar o puede relacionarse conmigo es que él trae su libreta. Y este hermano trae su libreta, me anota cómo estás, yo me la da y le respondo bien y así estamos, ¿y usted qué tal? Algo muy breve. Pero es la manera en que nos podemos comunicar, porque es un sordo mudo. Entonces en una ocasión yo estaba hablando con este hombre y nos estábamos como que anotando y pasando la libreta. Y listo. Y una persona de repente me ve en la parte donde yo me despido, le entrego su libreta y la persona me pregunta, pastor, ¿a poco ya es famoso y ya da autógrafos? Yo le dije, no, estoy hablando con un sordo mudo. Ah, ok. Pero te das cuenta tu mente, cómo te engaña. Y cosas tan insignificantes como esta, hay cosas en tu matrimonio que has dado por hecho y tal vez no son. Hay cosas en tu trabajo que has pensado y que tal vez no son. En la iglesia y que tal vez no son. Por eso repite conmigo, la mente juega un papel importante. Y hay 3 preguntas que te tienes que hacer hoy. La primera es, ¿lo que estás escuchando está de acuerdo con la Biblia? ¿Lo que estás escuchando está de acuerdo con la Biblia? Lo primero, ¿cómo sé que es Dios? ¿Lo que estoy escuchando está o va de acuerdo a la Biblia? Porque sabes esto, iglesia, la voz de Dios está siempre centrada ¿en qué? ¿En qué? En la palabra. Si tienes una idea y va en contra de la palabra, no es Dios. No es Dios. Y creo que es el tiempo, escucha esto, es el tiempo donde la iglesia y nosotros como hijos de Dios vamos a empezar a tomar buenas decisiones.
Vamos a fortalecer nuestra mente. Vamos a relacionarnos con Dios. Vamos a buscar la palabra, iglesia. Dios nunca se contradice. Hay gente tan confundida. Por ejemplo, la gente dice: es que Dios me dijo que me divorcie. Y luego, es que Dios me dijo que me case. Y luego, es que Dios me dijo que perdone. Dios no se contradice. El que no escucha la voz de Dios comete locuras. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Es que Dios me dijo que me cambie de iglesia. Y vas a la otra y Dios te dice que te cambies de iglesia. Vas como un chapulín de iglesia en iglesia. Para empezar, Dios nunca te va a decir que te cambies de iglesia. Porque Dios dice que seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua y que sus hojas no caigan. Amén. ¿Cómo sé que es Dios? Pregúntate número 1. ¿Estás centrado en la palabra de Dios? O sea, hay un fundamento. Esto me encanta, lo que sigue. Si tienes que sacrificar tu relación con Dios para obtener algo, no es Dios. Si tienes que sacrificar algo, es que Dios me dijo. ¿Por qué es tan fácil decir que Dios te dijo a tomar responsabilidad y decir: lo hago porque quiero, lo hago porque me gusta? Si tienes que sacrificar tu relación con Dios para obtener algo, no es Dios. No es Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? El evangelio que hoy vivimos, lo que no es normal, lo hemos normalizado. La Biblia dice: no te unas a un yugo desigual. El evangelio moderno dice: lo voy a convertir, pero en sapo únicamente. Es que es el hombre de mi vida, es guapo, está mamey y lo tiene todo. Si tienes que sacrificar tu relación con Dios para obtener algo, no es Dios. No es Dios. Es que Dios me dio el trabajo de mi vida y tengo que trabajar porque ese Dios me lo dio. Ok, tienes que trabajar porque la Biblia dice que el flojo, que el que no trabaja, que no coma. Pero si tu relación con Dios está de por medio, no es Dios. Escucha la voz de Dios. Gálatas capítulo 1 versículo 6 dice lo siguiente: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Imagínate, la gente se estaba pasando a otro evangelio. Le habla la Biblia de los Gálatas. ¿Sabes cómo es conocido Gálatas en la Biblia? ¿Gálatas qué? Insensatos, corrompidos. Entonces Pablo dice: me asombra que ustedes estén cambiando a otro evangelio. ¿Sabes por qué? Sino que ciertos individuos están ¿qué? ¿Están qué? ¿Entre quiénes? ¿Y qué quieren hacer? Transgresar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caigan bajo maldición. ¡Wow! Me impacta esto. Porque hoy en día hay gente predicando un evangelio para traer confusión a la iglesia. ¿Sabes qué es lo que Pablo dice? Que caigan bajo maldición. ¡Wow! Temor de Dios. Yo siento al Espíritu Santo en este lugar. Y temor de Dios. O sea que si alguien viene a predicarte un evangelio que no es, ¿qué dice la Biblia?
que alguien te haga tropezar, que alguien te haga caer, que caiga bajo maldición, dice la Biblia. Un evangelio, imagínense que yo le vengo a predicar y todos pueden pecar y pequen de lunes a sábado y no va a pasar nada, el domingo nos arrepentimos. No es así el evangelio. Hay gente que dice: pastor, me aventé una cervecita el sábado, pero ya me arrepentí, el domingo estamos ready para servirle al Señor. No es así el evangelio. Es un evangelio que viene ¿para qué? Para transgiversar la verdad. Iglesia, Dios no se contradice. Segunda pregunta que tienes que hacerte es: ¿lo que estás escuchando me lleva a ser más como Cristo? Porque los planes de Dios son cristocéntricos. Lo que Dios te habla tiene que ayudarte a ser más como Cristo. Lo que Dios te habla, lo que tú escuchas, te lleva a ser más como Jesús. Escucha esto: todo lo que entra a nuestros oídos genera una visión. Por eso Dios nos pide que filtremos lo que escuchamos. Filtra lo que escuchas. Pero también, iglesia, ten temor de lo que hablas. Segundo de Corintios capítulo 10 versículo 5 dice lo siguiente: derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si algo hoy te está alejando de Dios, iglesia, no es Dios. Tercera pregunta: ¿cómo sé que es Dios? ¿Lo confirman mis autoridades de la iglesia? Y no es que la voz de la autoridad en la iglesia sea más importante que la voz de Dios. La voz de Dios es más importante y por encima de cualquier voz. Pero Dios usa líderes o pastores para poder confirmar lo que Dios te ha hablado. Siempre que Dios te hable algo, iglesia, busca gente madura. ¿Sabes por qué? Dios revela su sabiduría por medio de la iglesia. Santiago capítulo 3 versículo 17 dice: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo como, además, ¿qué más? ¿Qué más? Llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Y sincera, repite conmigo: las indicaciones de Dios son dóciles, es decir, enseñables. Enseñables. Busca el consejo. Busca la dirección. Ay, es que yo no quiero hablarlo. No lo quieres hablar porque sabes que no es Dios y sabes la respuesta. Y algo que tenemos que aprender es, iglesia, la voz de Dios nunca es para manipular. La Biblia no es para manipular. La Biblia es para transformar nuestra vida. Por lo tanto, leamos lo siguiente: cuando escuchamos la voz de Dios, Él da dirección a tu vida. Repite conmigo: voy a escuchar la voz de Dios y voy a buscar su palabra. Dale un fuerte aplauso a Jesús en este día. ¿Y por qué tenemos que fortalecer nuestra mente? Porque desde que nos levantamos, escuchamos muchas voces. Pero ¿qué voz estás escuchando? ¿Y qué voz estás obedeciendo? Porque dentro de nuestra vida hay voces internas que están hablando constantemente. Pero para poder fortalecer nuestra mente, ¿cuántos quieren fortalecer su mente? Para poder fortalecer nuestra mente, tienes que saber cuáles son las voces que pueden hablarte. Y veamos entonces
Una voz que puede venir a hablarte es la voz de Satanás. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era ¿cómo era? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Sí, el diablo es astuto. Es más, el diablo te va a salir bíblico. Y te va a querer engañar con la Biblia también. Lo vemos en el desierto con Jesús. Porque la voz del diablo, escucha, la voz del enemigo siempre viene a engañarnos. Dice que la serpiente era astuta. Entonces significa que Satanás viene a distorsionar y a poner duda de lo que Dios ha dicho. Dios había hablado y había dicho: no puedes comer de este fruto. La duda es una semilla para la confusión. Porque Satanás mete duda para alejarnos de Dios. La voz de Satanás. En Job capítulo 2, versículo 9 dice la Biblia: su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Cuántas veces hemos escuchado: todavía orando? ¿Todavía ayunando? ¿Todavía en la iglesia? ¿Todavía buscando a Dios? ¿Cuántas veces hemos escuchado esas voces que nos hablan, que nos ministran? Pero yo sé que en esta mañana hay gente que está escuchando la palabra, meditando en la palabra, creyendo la palabra, que cuando esas voces quieran venir a decirte: sigues sirviendo, sigues orando, sigues ayunando, sigues creyendo, vas a apagar esas voces, porque Dios guardará en completa paz a quienes, los que en Él confían. ¿Alguien lo cree conmigo en esta mañana? Dios va a guardar tus pensamientos y tú vas a poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Vas a poder recibir lo que viene de Él y vas a poder desechar lo que no viene de Él. Yo creo en esta mañana que hay gente que va a fortalecer su manera de pensar. Que vas a fortalecer tu mente, iglesia. El enemigo no va a venir a engañarte. El enemigo no va a venir a confundirte, porque mi vida está plantada y fundamentada no en una persona, no en una voz, sino está plantada en Cristo Jesús. En otras palabras, la voz que decides escuchar determina a dónde vas a llegar. La voz que decides escuchar determina dónde vas a llegar. La voz que decides oír, obedecer, determina en qué lugar quieres estar. Las voces son importantes. Dios tiene un plan, pero el diablo quiere desviarnos de ese plan. Sí. Y en ocasiones el enemigo va a usar gente tan cercana a nosotros para confundirnos. Pero no porque sea cercano significa que va a tener un peso en tu vida. Veamos en la Biblia. Mateo capítulo 6 versículo 22 dice: entonces Pedro, hablando de Pedro y Jesús, antes de la crucifixión, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Escucha, Jesús estaba hablando y diciendo: tengo que morir, tengo que ser crucificado, pero voy a resucitar. Pero Pedro, repite conmigo, Pedro lo regañó. Dice que lo reprendió por semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo:
Aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde un punto de vista humano. Escucha esto. El que no está convertido está viendo las cosas desde un punto humano, no desde el punto de vista de Dios. Tu vida tiene que ser dirigida desde el punto de vista de Dios y no desde tu punto de vista. Porque la Biblia dice que al hombre los caminos o todos los caminos le parecen de bien, pero al final son de muerte. Pedro estaba regañando a Jesús porque iba a entregar su vida. Eso no te va a pasar. Pedro le dice: ¿qué te pasa? Jesús le dice: ¿qué te pasa, Pedro? Estás viendo desde el punto humano y no desde el punto de Dios. ¿Sabes cuál es el problema hoy en día? Que la gente está viendo y está caminando y siguiendo desde el punto humano y no desde el punto de Dios. ¿Y sabes qué te digo de parte de Dios hoy? Él tiene un propósito, Él tiene un plan. Pero si tú no aprendes a escuchar y apagar las voces, Él te hará meditar en cuanto has pasado. Porque el diablo va detrás de tu propósito. El diablo te dice: disfruta, te lo mereces. Repite conmigo una vez más: tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. Pastor, es que Dios no me habla. No, Dios habla todo el tiempo. Pero tal vez Dios no te habla de la manera que tú quieres porque no has obedecido lo que ya Dios te dijo que tienes que hacer. Dios ya te dijo lo que tienes que hacer. ¿Y qué hacemos nosotros? Le preguntamos a todo el mundo hasta que encontramos a alguien que nos diga: sí, hazlo. Es que ya me dijo. Cuando tú preguntas a todo mundo, solamente estás generando confusión en tu vida. En otras palabras, si no oigo la voz de Dios en cosas sencillas, tampoco lo puedo oír y obedecer en cosas grandes. Si no oigo la voz de Dios en cosas sencillas, tampoco lo puedo oír y obedecer en cosas grandes. Número 2. La segunda voz que va a venir a ministrarte es la voz de tu carne. Esta es la voz de nuestra naturaleza, la voz de nuestro ego, la voz de lo que pensamos que es correcto, pero al final es incorrecto. En Gálatas capítulo 5, versículo 25 dice: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía ¿de quién? ¿De nuestra carne? ¿De nuestro impulso? Sigamos la guía del Espíritu en algunas áreas de nuestra vida, en lo que nos conviene. Dice: sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni provoquemos unos a otros, ni mantengamos envidias unos a otros. La pregunta es, iglesia, ¿el Espíritu Santo está dirigiendo tu vida en cada aspecto, en cada área, o nada más en lo que te conviene? Nada más en lo que deseas. Nada más en lo que te gusta. Porque, iglesia, no existen medias tintas. O es todo con Dios, o es nada sin Dios. Permítele hoy, iglesia, al Espíritu Santo que ministre en cada área de nuestra vida. Porque sabes, iglesia, no puedes vivir por lo que tus impulsos dicen. No puedes vivir por lo que tu carne dice, porque nuestro ego grita mucho.
La voz del ego es prepotente y orgullosa. La voz del ego te dice: no perdones, sé malo, me las pagas porque me las pagas. La carne no nos lleva a agradar a Dios, pero sí el Espíritu Santo. Yo no sé si en esta mañana haya gente que quiera permitirle al Espíritu Santo que guíe cada área de su vida. ¿Quién está hablando a tu corazón? ¿Quién está hablando a tu mente? Veamos lo que Romanos dice. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios y siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Repite conmigo: mi carne jamás lo hará. Pastor, pues yo hago lo que quiera, sigo el evangelio que quiero, yo no obedezco a nadie porque es mi vida y me va bien. Ok, veamos entonces. No porque algo te funcione significa que es lo que Dios quiere. No porque algo te funcione significa que es lo que Dios quiere. Escuchemos la voz del Espíritu Santo. Porque la voz de Satanás es parecida a la voz de nuestra carne. Es más, la voz de Satanás trabaja a la par con la voz de nuestra carne. ¿Sabes por qué? Cuando Satanás propone, nuestra carne dispone. Cuando Satanás propone, nuestra carne dispone. ¿Qué otra voz tenemos que aprender a discernir? La voz del mundo, lo que escuchamos todos los días, los carteles, el internet, las redes. La voz del mundo está gritando, la voz del mundo está atrapando. Pero ¿sabes algo, iglesia? La voz de Dios es clave en tu vida. ¿No me escuchaste? La voz de Dios es clave en tu vida. Pregunta, y para ir terminando en este día, ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estás obedeciendo? Esa es la pregunta que hoy tienes que hacerte. ¿Qué voz estoy escuchando? ¿Qué voz estoy obedeciendo? Porque el éxito o el fracaso en la vida está determinado por la voz que tú decides creer. Tu éxito o tu fracaso está determinado por la voz que tú decides creer. ¿Qué más? La voz del rechazo. David, hablemos de David un poco. Fue rechazado por toda su familia. A David lo tenían en poco. Y la voz del rechazo lo hacía pensar que iba a ser menos o que era menos. La voz del rechazo viene para que no te sientas aceptado, amado, para hacerte pequeño o poca cosa. En 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 29. Y respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. David se apartó, a David lo ignoraron. Sí, hay gente que no te va a aceptar. Hay gente que tal vez, porque yo he entendido esto, no somos moneditas de oro. Pero no puedes caminar por la voz del rechazo. No puedes caminar por la voz de la audiencia. No puedes caminar por lo que la gente dice. No puedes caminar por lo que la gente piensa de ti.
que por mucho tiempo vivía por lo que la gente pensaba o la iglesia decía. Y no es que no me importe, o bueno, sí, no me importa, porque he aprendido a escuchar la voz de Dios. Y me importa más lo que Dios dice de mí que lo que la gente piensa de mí. Pero si tú caminas buscando agradar a toda la gente, escucha esto: quien vive para agradar a la gente morirá por su rechazo. No somos moneditas de oro. No a todos les vamos a caer bien. Pero no vivas por lo que la gente dice. Vive por lo que Dios dice. En otras palabras, así como es importante aprender a escuchar la voz de Dios, es importante aprender a ignorar la voz del diablo. Así como es importante aprender a escuchar la voz de Dios, es importante ignorar la voz del diablo. Iglesia, el enemigo va a venir para hablarte, para susurrarte, para aconsejarte, para confundirte. Pero yo sé que en esta mañana hay gente que Dios le está hablando y estás apagando las voces que el enemigo había usado para confundirte, para engañarte, para sacarte, para limitarte. Yo no sé si en esta mañana hay gente que está apagando esas voces. Hay gente que está pagando lo que no es de Dios para escuchar lo que es de Dios. El diablo te dice: no lo vas a lograr. Dios te dice: lo vas a lograr. La voz del diablo te dice: tú no puedes. Dios te dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y me encanta esto: el enemigo a través de su voz va a traer confusión, pero Dios a través de su voz traerá dirección. El enemigo a través de su voz va a traer condenación. Dios a través de su voz traerá afirmación. El enemigo conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Dios conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. Dios conoce tu nombre y te llama. Escucha esto: el diablo sabe tu condición y te llama por tu pecado. Dios sabe tu pecado y te llama por tu nombre. Escucha, iglesia, cuando el enemigo quiera venir a hablar, nosotros vamos apagar esas voces. Cuando el diablo quiere decirte que eres un esclavo, tú le dirás: soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Si tú lo crees conmigo, dale un fuerte aplauso al Señor. No vivas para agradar a los demás. Vive para agradar a Dios. David, rechazado. David era menos. A David no lo amaban. Amén. Entonces llaman a David y dice la Biblia que cuando David iba a pelear, a David le pusieron una armadura que no era la de él. ¿Y cómo le quedaba la armadura? La armadura representa la comparación, el querer agradar. Amén. Fingir algo que no eres y que no es para ti. Entonces eso me enseña lo siguiente: nunca vas a poder vencer tus gigantes con la armadura de otros. Eres único. Dios te hizo único.
Dios te hizo especial. No tienes que fingir que eres una persona que no eres. No vivas para agradar a los demás, vive para agradar a Dios, porque nunca vas a poder vencer a gigantes con la armadura de otros. Saúl estaba diciendo: David, vence al gigante con mi armadura. No le quedaba, eso no le iba. Hay veces que somos cristianos y somos actores, pero eso no te va. Dios quiere que seas único, que seas auténtico, que dejemos de vivir para agradar a la gente y empecemos para vivir a agradar a Dios. Porque el más importante en nuestra vida no es la gente, es Dios. Y lo que los demás digan y lo que los demás piensen está bien, pero yo he aprendido a apagar las voces de lo que no viene de parte de Dios, y he aprendido a escuchar lo que Dios dice, porque lo más importante y la voz más vital en tu vida no es lo que un hombre piensa de ti, no es lo que alguien dice de ti. La voz más importante y vital en tu vida es la voz de Dios y la voz de su palabra. La voz de Dios y la voz de su palabra. Aprende a apagar esas voces. Y no es que la voz del hombre sea menos, pero la voz de Dios está por encima de cualquier hombre. Te digo de parte de Dios, Dios ya puso en tu vida una honda y 5 piedras. Es más, de lado, no necesitas la armadura de otro. Cuando escuchas la voz de Dios, entonces puedes dejar huella. ¿Sabes por qué, iglesia? Si no caminas en tu propio llamado, nunca vas a poder dejar tu propia huella. Si no caminas en tu propio llamado, nunca vas a poder dejar tu propia huella. La voz de Dios es la más importante. ¿Por qué es importante, pastor? Repite conmigo: dirección, protección y bendición. Una vez más, repite conmigo: dirección, protección, bendición. Termino con esto. Cuando escuchas y obedeces la voz de Dios, recibes. Cuando escuchamos la voz de Dios, recibimos dirección, protección y su bendición. La pregunta es: ¿hay gente en este lugar que va a escuchar la voz de Dios en este día? Hay gente en este lugar que tiene que apagar esas voces que están susurrando. Hay gente en este lugar que tiene que apagar lo que no es de parte de Dios. Hay gente en este lugar que tiene que apagar tal vez este chisme que te tiene estancado. Hay gente en este lugar que tiene que apagar lo que no está edificando tu vida para escuchar lo que Dios está hablando. ¿Sabes qué Dios me muestra? Hay gente en este lugar que tiene demasiada interferencia en su vida. Escucha lo más importante, que es la voz de Dios, la voz de su creador. Como tu pastor, no vengo a hablar mi propia voz. He entendido y aprendido que únicamente yo como pastor soy un repetidor de su palabra. No permitas que el enemigo siga engañándote. No permitas que el enemigo siga confundiéndote. Con tus ojos cerrados en esta mañana, tarde ya. Si tú me dices: pastor, hay muchas voces en mi vida
que hoy tengo que apagar. Hay muchas voces que hoy tengo que silenciar para escuchar la voz de Dios. A la cuenta de 3, ponte de pie. 1, 2 y 3 y ven acá adelante. Si hay voces que tienes que apagar, vamos, si por un momento adoremos en este día. Por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días, es Él. Vamos, empieza a apagar esas voces. Por Él que estoy gastando mi vida, Empieza a entregarle esas voces. perdiendo todo por amor y con alegría. Empieza a silenciar lo que no es de Dios. Es Él, y por Él La voz más importante mi vida, es la voz de Dios. perdiendo todo por amor y con alegría, La voz que tienes que escuchar dueño de mis días, es la voz de Dios. por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Con tus manos en alto adoremos por un momento. Y dile, es Él. Es Él, y por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Vamos a ir en este día. Es Él. Por Él que estoy gastando mi vida, A Él es el que tenemos que agradar. todo por amor A Él es el que tenemos que buscar. y